Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces, el apunte que ustedes tenían que leer era límites. Voy a subirle un poco el grosor al lápiz. El apunte que yo les había mandado era de... El título era Límites y Continuidad. Entonces, la idea es definir el concepto de límite y usarlo después para definir el concepto de continuidad. Yo no sé qué recuerdos tienen de cálculo en una variable, pero viene bien siempre repasar un poco para tener todo más claro, ¿no? Porque si uno no lo tiene muy bien claro en una variable, en dos, en tres se hace más complicado. Entonces, 1D o una variable, límites. Si uno tiene, esto lo voy a hacer, o sea, como que voy a escribir la definición matemática muy precisa y después voy a explicar qué significa. Y a medida que vaya hablando no voy a ser muy preciso todo el tiempo porque no es la idea, pero está bueno la definición darla bien porque no es difícil y bueno, por otro lado muchas veces, qué sé yo, cuando uno estudia límites a otro nivel, por ahí no entiende bien de dónde sale la definición, ¿sí? O sea, uno tiene muy en claro por ahí que es la raíz de una función, que es el máximo y esas cosas, pero el límite es como que la definición parece algo muy lejano a veces y no es tan así. Bueno, entonces, límite. Tenemos una función que tiene su dominio y su dominio está contenido en los reales, ¿m? Y esta función va a parar a los reales. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrado. Entonces, decimos que existe L, un número real, límite de f, sí. Y esta es la parte más formal. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta que depende de epsilon, que es mayor que 0, tal que, sí, otra cosa que me faltó decir, sea x0 un punto en los números reales, y acá sigo con la definición, tal que si x, la distancia entre x y x0 es menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon, donde L es igual a, bueno, no necesariamente, ¿no? L es el límite cuando x tiende a x0 de f de x. Sí, entonces esto, que uno lo ve así, parece un poco chino básico, significa lo siguiente. Tenemos acá una función cualquiera. Y bueno, supónganse que tomo justamente ese punto, x0, acá,
Y este delta me está dando este entornito de acá. Me dice los puntos X que están tan cerca de x0 como delta, o sea, son todos estos puntos. ¿Sí? Este borde es x0 más delta y este otro borde es x0 menos delta. Y después, bueno, esta función este es el límite y acá tengo, esto es L más epsilon y esto es L menos epsilon. ¿Sí? La función, la distancia entre el valor de la función y L está adentro de un intervalito de epsilon. O sea, lo que quiere decir es lo siguiente. Toma un punto x0 y entonces lo que vos llamás límite está bien definido si vos agarrás un entorno de x0, ¿sí? Un entornito como el que yo dibujé acá, y tenés el límite L bien definido en ese punto y en un entornito también. Eso es lo que quiere decir. Dicho de una manera por ahí un poco formal en la definición, pero el concepto es ese, que si vos vos querés el límite cuando de la función en x0, en un punto cualquiera, x0, bueno, la función tiene que estar bien definida en un entorno de x0 y el límite tiene que estar bien definido en un entorno de L. Esta era la definición más formal de límite. Si nosotros ahora miramos la definición en dos dimensiones, límite, bueno, no la voy a escribir con toda precisión, o bueno, más o menos. Ahora f de xy es una función que va de su dominio está en R2, no en R, va a parar a R. ¿Sí? Por ejemplo, f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Bueno, entonces tenemos esa función y ahora tenemos un punto x0 en el dominio de f, o en R2. Acá antes escribí x0 en R, en realidad era x0 en el dominio de f, ¿sí? No estamos muy exquisitos con definir bien esas cosas. Es en el dominio porque, bueno, si justo el punto que vos elegís no está en el dominio, la definición está mal. Pero bueno, en general eso se va a entender. Bien, entonces, lo que ahora decimos como límite es esto, límite cuando x e y tienden a... Acá tengo dos opciones, o digo que este x0 es un vector, o digo que x0 vector es igual al punto x0 y 0, ¿sí? Porque está en R2, está en el plano. Entonces, nada, yo voy a usar esta. Esto va de x0 a y0. Y el límite de f es L. Entonces, ahora la definición es exacta, es muy parecida. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta que depende de epsilon mayor que 0, tal que si la distancia al punto con ese punto x0, pero ahora es en dos dimensiones, así que lo escribo así, es menor que delta,
entonces f de xy menos L es menor que epsilon de delta. O vamos a poner así, sin el delta. ¿Sí? Entonces, nada, esto de la misma manera que hice antes, lo puedo reinterpretar. Antes tenía x0 y un intervalo que tenía adentro a x0. Ahora, fíjense esto de acá. Esto de acá es... esto es una resta de dos vectores y este es el módulo de un vector. Así que esto es así, x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, raíz menor que delta. Y entonces ahora que hacemos un dibujo, x y z, tenemos, no sé, la función por acá, por ejemplo. En el piso, en este piso está el dominio de f, ¿sí? Pues en general son conjuntos abiertos, pero bueno, sobre ese piso hay algún punto en el que yo estoy interesado en calcular el límite, ese punto es x0, y ahora como se trata del plano, el dominio es un plano, no interesa un intervalito alrededor del plano, sino una circunferencia. Esto es una circunferencia de radio delta. Voy a tratar de usar el mismo color que antes. Usé el rosa. Entonces acá, sobre este punto x0 en el piso, tengo un disco, se llama disco, que tiene radio delta. Y el límite, lo que yo llamo límite, estará por acá. Y ese punto, yo si lo proyecto a este eje, bueno, ahí salió medio fulera esta recta. Más o menos. Si yo lo proyecto acá, lo que quiero es que esto esté contenido en este intervalito entre L más epsilon y L menos epsilon. Es muy parecido, nada más que ahora, bueno, la descripción del dominio, como ya no es una recta, no es un eje, es un plano, bueno, hay que tomar un disco en vez de un intervalo. Pero geométricamente el significado es similar, digamos, análogo. Bien. Hagamos Hay un montón de reglas del álgebra y de todo eso. Yo no voy a ser muy detallista en eso, simplemente voy a hacer algunos ejemplos y en todo caso eso miro en un libro, pero es lo mismo de siempre, es las cosas que ya vieron alguna vez, que el límite de la suma es la suma de los límites, si agarras una función y la multiplicas por un número, el resultado del límite es el mismo multiplicado por ese número. Son todas esas reglas de toda la vida. Veamos ejemplos. Como el uso que le queremos dar es muy operativo, no nos conviene detenernos tanto en las definiciones. Igual algún ejemplo lo voy a calcular usando la definición. Eso está bueno hacerlo aunque sea una vez.
Entonces, por ejemplo, límite cuando x y tiende a 1, 2 de x cuadrado más y menos x por y dividido y cuadrado menos x cuadrado menos 1. Bueno, para calcular este límite, nada, reemplazo x por 1 e y por 2, ¿no? Entonces, esto es 1 al cuadrado, 1, más y, que vale 2, menos x por y, o sea, 1 por 2, 2, dividido y cuadrado, que es 4, menos x cuadrado, que es 1, menos 1. Entonces esto me queda, bueno, acá este 2 se va con este 2, y esto me queda 1/2. ¿Sí? En este caso, el ejemplo es superficial porque no hay ninguna dificultad. No es superficial, digamos, pero no tiene ninguna dificultad. Simplemente nos reemplazamos y nos da el resultado sin ningún problema. Lo que puede pasar es que hagamos la cuenta y nos quede una indeterminación. Yo acá brevemente se las resumo. Hay una listita de indeterminaciones que son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito más o menos infinito, 0 al infinito, 1 al infinito, infinito a la 0, y 0 a la 0. Ojo con esta porque estamos muy acostumbrados a que cualquier cosa a la 0 es 1. Bueno, 0 a la 0 no. 0 a la 0 no es indeterminado. Cuando uno hace esta cuenta y se encuentra con alguna de estas indeterminaciones, lo que trata de hacer es salvar la indeterminación. ¿Qué quiere decir salvar la indeterminación? Bueno, reescribir un poco las cosas, a ver si ese resultado indeterminado desaparece, ¿no? Se vuelve determinado. Entonces, yo acá tengo un ejemplo. Bueno, acá voy a dar simplemente, el anterior era el ejemplo 1, acá voy a poner el 2. Ejemplo 2. Tenemos límite de xy tendiendo a 0, 0, de x cuadrado más y cuadrado más 4 menos 2 dividido x cuadrado más y cuadrado. Sí, entonces acá reemplazo, si hago los reemplazos veo que 0, raíz de 4 es 2, así que acá me queda 2 menos 2. Y abajo 0 más 0 es 0, así que esto me queda 0 sobre 0. Y este resultado es indeterminado, no puedo decir cuánto da el límite. No así como está escrito. Entonces, acá hay un montón de trucos, un montón de operaciones que se pueden hacer. Yo supongo que muchas ya las han estudiado en cálculo de una variable. Acá son esencialmente las mismas. Pero bueno, en este caso, Wow. ¿sí?
Un jugado, ¿no? Claro, sí. O sea, cuando uno tiene raíz menos algo, una manera de salvar la indeterminación es multiplicar por, se le llama conjugado, que es la misma raíz más el numerito. O sea, lo que digo es esto. X cuadrado más y cuadrado más 4, raíz menos 2. Sí, yo tengo esto. Y ahora lo que hago es multiplicar y dividir por esto de acá con el signo este de acá cambiado. Bueno, se entiende que esto lo puedo multiplicar y dividir por lo mismo porque eso es como multiplicar por 1, ¿sí? Así que nada, no pasa nada, no me cambia el resultado. Pero, fíjense lo que pasa. Yo no sé si ustedes acá lo llegan a ver, pero acá tengo un número menos otro número y acá tengo un número más otro número. Si ustedes se acuerdan, acá paréntesis, identidad o propiedad o lo que sea, cuando uno tiene esto, A por B por A menos B por A más B, uno esto lo puede escribir así, ¿no? Es la famosa diferencia de Sí, cuadrados, pero al revés. ¿Sí? Entonces voy a usar eso. sí, profe. Perfecto. Lo hago así porque realmente, si me pusiera a hacer la distributiva, la cuenta se hace larga. No se hace larga, aparecen dos términos más que se cancelan, pero es más directo si uso directamente esta propiedad. Entonces, límite. Acá hay una cosa de notación, acá hay una coma siempre. Uno en el apuro no la escribe, pero debería escribirla, sí. De todas maneras, uno puede hacer una especie de acuerdo con el que lo lee, que es, bueno, lo escribo la primera vez y después no lo escribo más. Pero bueno, nada, no pierdan de vista esas cosas. Si no es, nunca es x por y, sino que es x, y tendiendo a 0,0. El punto xy tendiendo al punto 0,0. Bueno, entonces hago esto al cuadrado menos esto al cuadrado. Entonces me queda x cuadrado más y cuadrado más 4 menos 2 al cuadrado, que es 4. Y abajo me queda esto por esto. ¿Sí? Abajo ya queda esta expresión fea, ¿sí? No puedo hacer nada. Acá se corta la raíz, más 2, cierro paréntesis, un poquito grande. Faltó el 4 en la raíz de abajo. Gracias. Más 4, más 2. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense ahora lo que pasa. Esto se va con esto. Y arriba me queda esto. Y abajo me queda lo mismo por esto. Entonces también simplifico esto con esto, ¿sí? Estos dos. Y me queda límite cuando xy tiende a 0, 0. Acá lo mismo, esto es tender, es una flechita, ¿sí? Uno en el apuro se come una flechita, pero
tenganlo presente. Esto es 1 sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado más 4 más 2. Entonces, cuando x y tienden a 0, 0, acá me queda 0, raíz de 4 es 2, 2 más 2, 4, me queda un cuarto. Entonces, ahí es cuando uno dice salvé la indeterminación. Bien. Una manera, si quieren, de darse cuenta de entender si hay o no indeterminación o si la función tiene algún problema en el punto donde yo quiero calcular el límite, es graficarla. Vamos a hacer, por más de que sea feo, vamos a hacer este gráfico. Entonces vamos a ir al GeoGebra. GeoGebra. Entonces fíjense, acuérdense que acá el GeoGebra tiene 3 ejes, X y Z. Si yo le pongo F igual a algo, por ahí no se da cuenta que es el eje, que quiero usar el eje vertical, así que directamente le llamo a F, le llamo Z. ¿Sí? O sea, la función que voy a graficar es F de XY igual a todo esto de acá. Sí, esto de acá. Y en el GeoGebra a F le voy a llamar Z. ¿Sí? Tengo una función de 2 variables, ahora uso el eje que me sobra para F. Bien, entonces, SQRT, raíz de todo esto, x cuadrado más y cuadrado más 4, todo esto más 2, y al mismo acá voy a poner, me faltó agregar un paréntesis, voy a agregar así, ahí está, dividido x cuadrado más y cuadrado. Ahí está. Se me está poniendo un poquito lenta la máquina. Pero bueno, eso es normal, que se ponga lenta con el GeoGebra, porque cuesta graficar estas superficies. Bien. Entonces, yo quería el límite cuando la función tiende a 0, 0. Ah, me equivoqué un signo acá, perdón. Esto no es más 2, sino que es menos 2. Bueno, acá esta función no queda muy bien cuando uno la grafica. A nosotros nos daba un cuarto es 0,25, así que fíjense, ahí más o menos llega a ver por ahí, escondidito, ahí en el medio está el 0,0, ¿sí? En el piso,
y la altura del 0,0 es más o menos 0,25, ¿sí? Un cuarto. Uno ve este gráfico así y dice, bueno, esta función en el 0,0 no tiene ningún problema, es una sábana. Es como una especie de plano que tiene un poco de curvatura, ¿sí? Se puede hacer mejor este gráfico, por ahí tomando escala logarítmica o haciendo más zoom, pero no es tan importante. Acá más o menos vemos, creo que se nota que no es un plano. Y bueno, se llega a ver bien el valor que toma en 0,0, que es más o menos 0,25. Entonces, si yo miraba este gráfico, antes de calcular el límite, me iba a dar cuenta que en el 0,0 no hay ningún problema, ¿sí? Las funciones, cuando uno les calcula el límite, tienen algún problema en los puntos que ya de por sí son problemáticos. Por ejemplo, un punto donde no está bien definida o ese tipo de cosas. Entonces, volvamos a las notas. Acá estamos en las notas. Bueno, veamos otro ejemplo. Creo que este era el ejemplo 2, sí, ejemplo 3, en negro. El límite cuando x y tienden a 0,0 de me gusta ese 4xy dividido x cuadrado más y cuadrado. Sí, acá veo claramente que si yo hago reemplazo, esto me da 0/0. Y acá, además, no veo a priori ninguna estrategia como para simplificar esto. No al menos del tipo de estrategia que venía usando. Si no hay una operación que uno pueda ver acá y diga, ah, bueno, es evidente que esto se resuelve así. Entonces, bueno, hay otras herramientas. Por ejemplo, cuando uno dice xy tendiendo a 0,0, dice, bueno, el número x tiende a 0 y el número y tiende a 0, ¿no? Si yo me grafico el dominio, este es el dominio de la función, solamente digamos, la parte del piso. Yo quiero calcular el límite en el punto 0,0. Y entonces yo acá me estoy acercando por y por x, me estoy acercando al 0,0 a la misma velocidad. Pero yo podría decir, bueno, ¿qué tal si en realidad en vez de calcular este límite, acercándome así por los ejes, me acerco por alguna recta, por esta recta, que bueno, si esta justo es la recta que está a 45 grados, esta es la recta igual a x. Entonces, esto se escribe así: el límite cuando x e y tienden a 0,0, pero por la recta igual a x. La escritura acá es muy fastidiosa, pero bueno, es la que hay.
Entonces, bueno, si yo tomo y igual a x, reemplazo en esta expresión y igual a x, y esto me queda 4x cuadrado dividido x cuadrado más x cuadrado. Entonces, bueno, acá no voy a hacer todo el paso de nuevo, pero simplemente escribo lo siguiente. Esto es 2x cuadrado, con este x cuadrado se cancela, entonces me queda 4 dividido 2, que es 2. Me da 2. Y después puedo acercarme por cualquier otra recta que yo quiera. Por ejemplo, puedo tomar, podría tomar x igual a 0. Límite cuando x y tienden a 0, 0. Cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0, eso es equivalente a acercarse solo por esta recta. Este sería este caso. Me acerco por esta recta. Bueno, fíjense, cuando tomo x igual a 0, lo de arriba me queda 0, y lo de abajo me queda 0 más y cuadrado, o sea, todo este límite es 0. Entonces obtuve que, acercándome al punto 0, 0, por distintas rectas, los límites me dieron números distintos, entonces estos dos son distintos, y uno dice que en este caso no existe límite en los números reales, tal que L sea el límite de x y cuando la función tiende a 0, 0. Dicho esto, una manera de demostrar que no existe un límite es esta de acá. Agarrar dos caminos distintos, acercarse al límite en cuestión y ver que el resultado es distinto. ¿Sí? Acá me dio 2 y acá me dio 0. ¿Qué pasa si yo grafico esto? Borro el gráfico anterior y ahora hago el nuevo. Ahora z es 4xy, todo eso dividido x cuadrado más y cuadrado. Y eso me da esta función espantosa, ¿sí? A medida que la función tiene más formas extrañas, el programa se cuelga más, así que hay que tener paciencia. Se cuelga, qué sé yo, con una computadora lenta, con una buena computadora no se cuelga, esta es medio lenta. Entonces fíjense que esta es una función bastante patológica. Para ver cómo son las curvas por las que yo me quería acercar antes, bueno, entonces lo que puedo hacer es igual a x es un plano, sí, pero va a cortar a la función en una parte. Ahora lo que voy a hacer es la intersección. Y el otro era x igual a 0. Voy a hacer la intersección como antes. Interseca el objeto B con el F. Y el otro es interseca el objeto B con ecuación. Entonces, voy a borrar esos planos feos. A ver si logramos que se vea bien.
Bueno, evidentemente este gráfico no está bien. O sea, a veces pasa que el GeoGebra rompe los gráficos cuando lo que quiere graficar es muy difícil o la PC es muy lenta. A ver si a veces se arregla haciendo zoom, pero otras veces no. Entonces, si yo miro... Bueno, este me lo grafica bien, ¿no? Acercarse por x igual a 0 es acercarse por acá, ¿sí? Y ahí se ve que acercándose por acá la función vale 0. Lo que no se llega a ver es el otro límite. El otro debería estar por 2. Entonces achico un poquito el zoom a ver si puedo ver qué pasa en el punto z igual a 2. Podría colgarse mientras yo hago esto. Sí, ahí está el 1, el 1.5. Ahí está. ¿Ven? Bueno, de paso ahora tenemos un panorama un poco mejor de la función. Esto, para que se den una idea, es una especie de sábana que está en dos esquinas, es como que está aplastada para abajo, ¿sí? Entonces es un dibujo bastante feo de interpretar, pero acá puedo ver, Imposible de hacer a mano. no, acá puedo ver la otra recta, ¿ven? Entonces, ahí creo que puedo ver las dos, sí. Con x igual a y me estaba acercando por acá y con x igual a 0 me estaba acercando por acá. Y ven que como esto es una sábana toda torcida, bueno, en un entorno recorriendo esas rectas, la función toma valores distintos. Entonces el límite me da distinto. Bueno, es un espanto esto, ¿no? Una función bastante fea, bastante traumática para La que, graficar. la que sigue es la que es la x al cuadrado, ¿no? ¿Cómo? La otra que es el otro límite es cuando y al cuadrado, arriba, el gráfico. No entendí, perdón. Hay otra función que no tiene el apunte, que también es el mismo límite, pero con la diferencia de que es 4x y al cuadrado. Sí, ese es el que iba a hacer ahora. Hay otro ejemplo, vos me decís este, a ver. 3, 4. Hay otro ejemplo que es calcular el límite cuando xy tiende a 0, 0 de esta función. Vos me decís esto, ¿no? Ven que la diferencia es que acá y está al cuadrado y acá no. Entonces, acá, esto se los propongo que lo hagan ustedes, es similar a los pasos anteriores. Ver que cuando yo le voy a llamar a esto f, así no lo escribo cada rato. Esto es f de xy. Cuando yo calculo el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy acercándome por la recta y igual a x, esto me da 0. Y cuando yo me acerco por la recta x igual a 0, o sea, me acerco por y, esto me da f de xy
igual a 0. Bueno, y probablemente se puedan encontrar otros más para los que la función tiene límite 0 cuando xy tiene un límite 0. Entonces, la pregunta es, ¿con esto es suficiente para afirmar que el límite de f de xy cuando xy tiende a 0, 0 es igual a 0 por cualquier recta? No. Lo que tengo que hacer en este caso, cuando me acerco por muchas rectas y siempre me da el mismo límite, formalmente es hacer la demostración. O sea, agarrar la definición que dice, si tenés el punto en cuestión rodeado por un disco de radio delta, bueno, la función tiene que estar acotada en un intervalo de epsilon que depende de ese delta. Lo pueden leer en el apunte. Yo les recomiendo que lo miren, aunque sea una vez, y si no lo entienden me pregunten. Es un poco formal, así que nada, eso se los dejo a ustedes para que lo miren tranquilos. Entonces, un poco hasta acá discutimos, bueno, la definición de límite, algunos casos de indeterminaciones, acercarnos al límite en cuestión por varias curvas. Podríamos preguntarnos si las curvas de nivel nos sirven para algo, y la respuesta es sí, pueden ayudar. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. 4, 5, ejemplo 5. El ejemplo es este, límite cuando xy tiende al 0, 0 de x más y dividido x menos y. Bueno, entonces acá se ve claramente, ¿no?, que esto es 0 sobre 0. Esta es la función. Entonces, fíjense que yo voy a tomar dos curvas de nivel. Este ejemplo está hecho en el libro de Tromba, de Mersenne y Tromba, así que lo pueden consultar ahí, si no les queda algo claro. Fíjense qué pasa si tomo, por ejemplo, una curva de nivel, llamando a fz en z igual a 2 y otra en z igual a 3. Bueno, en z igual a 2 me queda 2 igual a x más y sobre x menos y. Entonces, despejo acá y bueno, haciéndolo un poco rápido, esto me queda x igual a 2y y acá lo mismo. Hago esto, despejo y esto me queda x igual a 3y. Y ahí uno se le cayó la conexión. Despejando acá, esto me queda igual a 1/2 de x. Y despejando acá,
me queda igual a 1/3 de x. Entonces, si yo tomo el límite considerando esto y esto, bueno, eso es equivalente a acercarme a la región de interés, el punto de interés, en este caso el 0, 0, por las curvas de nivel, las que yo quiero. Entonces, esto podría ser una manera fácil para demostrar que un límite no existe. Yo tengo un gráfico, tengo una función grande, ¿sí? La grafico, miro distintas curvas de nivel, todo en el graficador, y veo que con alguna de esas curvas que obtengo, el límite va a dar distinto. Entonces, bueno, simplemente escribo la cuenta y ya está. Lo que pueden ver, en este caso, yo se los voy a dejar de ejercicio, ver que cuando yo calculo el límite de xy tendiendo a 0, 0 por esta curva de nivel, o sea, esto lo puedo escribir como y igual 1/2 de x o x igual 2y, podría poner x igual 2y. Y el otro límite es límite cuando xy tienden a 0, 0 de x igual 3y. Bueno, el primer caso les va a dar 3. Profe, ¿Sí? perdón que lo interrumpa. Cuando hizo z igual a 3, no me da lo mismo que le dio a usted cuando ¿No? hago todo el ¿Algo despeje. mal? A No. ver, por ahí los puse al revés. Cuando hago la distributiva me queda 3x menos 3y de un lado y x más y. Entonces me queda 3x menos x, 2x. Y del otro lado me queda y más 3y, son 4y. O no sé, o algo, o hice mal la cuenta, no sé. 2x. Ah, los puse al revés, ¿no? Los puse al O sea, revés. quedan iguales, no puede ser, y quedan iguales. Z igual a 2, Z igual a 3, no puede ser que queden iguales, ¿o sí? Cállense. No, probablemente este también está al revés. O sea, esto es 2x menos 2y igual a x más y. Sí, no, el Z igual a 2 me dio igual que usted, pero el Z igual a 3 no me dio igual. Entonces, acá me queda 2x menos x es x. Y acá me queda 3y. Sí, están al revés. Sí, tiene razón. Entonces, este es x igual a 2y y este es, y es igual acá a 1/2 de x. Y acá x es igual a 3y o y es 1/3 de x. Perfecto. Bueno, entonces, salvando ese error, en este caso quiero que vean que el límite da 3 y en este caso quiero que vean que el límite da 2. Y como son distintos, entonces no existe el límite. Si uno agarra esa función y la grafica, digamos, la mete al GeoGebra y después agarra las curvas de nivel y calcula, como ya hicimos un par de veces, la intersección para quedarse con la región de interés. Yo acá les voy a poner directamente el gráfico. Eso les da
esto de acá. Y entonces, esto es tridimensional, así que estas rectas están a distinta profundidad, pero lo importante que se ve a simple vista es que esta es una de las curvas de nivel y esta es la otra. Cuando uno va por una, la función está por acá, y cuando uno va por otra, la función está por acá. Por acá y por acá son el 2 y el 3, ¿sí? Este será 2 y este será 3. Fíjense también, esta función como la anterior es bastante fulera. Así que por ahí el programa se les traba y, bueno, tengan paciencia con eso. Bueno, lo último que nos queda ver es la idea de continuidad. ¿Cómo usamos la definición de límite para definir continuidad? Bueno, entonces, supónganse que tenemos una función que va de su dominio, que es un subconjunto de R2, a R, ¿sí? Por ejemplo, f de xy igual a x cuadrado por y. Entonces, decimos que f de xy es continua en x0 y 0 perteneciente al dominio de f si ocurren estas tres cosas. La primera es que la función en ese punto está bien definida. Existe la función en ese punto y es un número real. La segunda, existe L en R, un número real, L de límite, tal que f en x0 y 0 tiende a L cuando xy tiende a x0 y 0. Esto que puse acá es una notación alternativa de límite, ¿sí? Acá lo aclaro, notación. Uno puede escribir límite cuando xy tiende a x0 y 0 de f de xy igual a L, o puede escribir que f de xy tiende a L cuando xy tiende a x0 y 0. Son dos maneras de escribir lo mismo. Entonces, se cumple esto, y la última propiedad es que f en x0 y 0 es igual a L. Traducción. Quiero saber si la función es continua en un punto. Bueno, calculo la función en ese punto y me da un numerito, listo, ya cumplí el ítem 1. Ahora calculo el límite en ese punto. Ese límite da otro numerito, pero también es un numerito real, así que perfecto, listo, cumplí la condición 2. Ahora agarro los numeritos que calculé en 1 y 2, y si son iguales, entonces puedo afirmar que la función es continua. Entonces, veamos un ejemplo. Tengo f de xy igual a una función partida. Una función que vale y por el seno de 1 sobre x
cuando x es distinto de 0 y vale 0 cuando x es igual a 0. Entonces, la pregunta ¿es continua en x igual a 0? Bueno, uso lo que escribí más arriba. Primero, tengo que calcular f en 0, 0. Ahora, por definición, f en 0, 0, si quieren acá, perdón, x, y, ¿no? X, y, x, y. Distinto de 0, 0, igual a 0, 0. Lo voy a escribir más prolijito. Acá, cuando xy es distinto de 0, 0, y acá cuando xy es igual al 0, 0. Entonces, cuando xy es exactamente igual al 0, 0, la función vale 0. Ahora, si yo quiero calcular el límite de la función, cuando xy tienden a 0, 0, tengo que usar esta parte de la definición. Porque precisamente cuando yo digo este punto tiende hasta otro punto, no estoy diciendo que es exactamente igual, estoy diciendo que se está acercando. Se acerca tanto como vos quieras, pero no es exactamente igual. Entonces tengo que usar este pedazo de función. Entonces hago esa cuentita. Límite cuando xy tiende a 0, 0 de y por 1 por seno de 1 sobre x. Y acá uso una propiedad que la deben recordar de cálculo de una variable, que es, esto tiende a 0, y el seno de lo que sea está acotado entre 1 y menos 1. ¿Sí? El seno de cualquier cosa es un numerito entre menos 1 y 1. Entonces, lo importante es que esto es acotado. Entonces, algo que tiende a 0 por algo que está acotado, tiende a 0. Y acá, efectivamente, veo que estos dos numeritos son iguales. Entonces, en 3 veo que f en 0, 0 es igual al límite. ¿No? Que es todo 0. Entonces, perfecto, con esto ya puedo afirmar que en x0 y 0 igual a 0, 0, la función f de xy es continua. Bien, hay otro ejemplo que es un poco distinto a este, pero me gustaría que lo miren. Se los voy a dejar propuesto. Ejercicio. Esta función este ejercicio está en el Tromba, en el libro de Mersenne y Tromba. Entonces la definición es, la función vale 1 cuando x es menor o igual que 0 e y es menor o igual que 0, y vale 0 en otro caso. Entonces, la pregunta ¿es continua la función en 0, 0? Bueno, nada, hagan lo mismo que hicimos antes. Esta función tiene un problema, yo no la pude graficar en el GeoGebra, o sea, no sé
bien cómo poner esto, pero graficarla más o menos a mano no es muy difícil. Entonces les voy a poner un dibujito acá de esta función. X menor o igual a 0 e y menor o igual a 0 es toda esta región de acá atrás, todo ese cuadrante del piso que está allá atrás. Bueno, lo que dice esta definición es que en todo ese cuadrante la función vale 1. Vale 1, ¿sí? Como que toda la función vale 1. Y fuera de ahí vale 0, o sea, en este cuadrante, y en este cuadrante, la función vale 0. Sí, acá es como que hay un escalón. Es como yo tenía un plano en el piso y al cuadrante negativo del dominio lo levanté para arriba y le di el valor 1. Todo acá hay como, acá todo esto vale 1. Bueno, traten de pensar el resultado de esto. Básicamente, esto es todo lo que tenía para decirles. No hay mucho más. Les aconsejo que grafiquen siempre que puedan, ¿sí? Siempre que puedan, y si ven que el gráfico que les da el GeoGebra tiene sentido, porque el programa tiende a trabarse a veces y puede devolver un gráfico que no refleja lo que pasa en la realidad, sobre todo si uno tiene una PC que a veces se pone un poco lenta, como es mi caso. Profe, le hago una pregunta con este ejercicio. Tendríamos que hacer límites laterales, ¿verdad? Para los casos, para en otro caso, en el caso de los límites. ¿O no?